Ok, vamos a platicar ahora el negocio. ¿Sí ven ahí todos más o menos bien, verdad? Ok. La primera parte nos pagan de muchas formas, pero les voy a decir las que me sé, porque son tantas que no me saquen las, ¿ok? Vamos con la primera parte que se llama la venta directa. Esto es lo que nos ayuda. Ganas promedio, pone 150 pesos. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Le voy a subir un poquito por los taxis o este o el otro, ¿no? De 100 a 150 pesos por cada producto que tú logras platicar. Si quieres vender muchos productos, o sea, hay gente que tiene deudas que deben 10,000 pesos, la tanda, el banco, a esta, al otro, da a probar el producto como lo hicieron con él. Miren, muchas veces vas a una gasolinera y se acerca de los cacahuates, ¿no? Garapiñados. Mire, pruébelo, que no se, sin compromiso, pues ya lo pruebas. Bueno, dame uno. No, o sea, uno tira, pues. Normalmente así somos. O vas a comprar jamón, te van a probar uno, bueno, o ni veas a comprar jamón, pero sales comprando. Si das la prueba y la das bien cargada, la gente siente un beneficio. ¿De cuál prueba debes de dar? Del Supernova. Porque si das Cosmos, a veces te duerme ahí, pues no, pues al contrario, ¿no? Les das Supernova. Yo cuando hay mucha gente les digo, miren, no tengo para todos, pero tengo para 3 o 4, y con esos 3 en la junta, hacemos la junta, porque al final les digo, ¿cómo se sintieron? No, pues muy bien, o me dio sueño, bueno, pues si yo hay, lo importante es que sienta algo, ¿ok? Entonces la venta directa te va a, hay gente que gana de 10 a 20,000 pesos. Yo lo que les sugiero es que no tengan más de unos 20 clientes, para que no te distraigas de tu organización. 20 clientes bien atendidos, por cada cliente hay gente que te compra 3 o 4 productos, ¿por qué? Porque es la mamá, la tía, la abuelita, etcétera, ¿no? O sea, 20 clientes consolidados, promedio 10,000 pesos mensuales. Y ya tienes ahí tus clientes que te van a ayudar para ganarte los bonos, los viajes y todo lo que hay, ¿ok? Pero el negocio no es tanto la venta, pero esa es una forma en la que podemos tener ingresos todos los días, ¿va? Segunda parte, la organización, que es lo más importante de aquí. Esta organización, ¿cómo la formamos? ¿Cómo vamos ganando? Primero, tú cada vez que invitas a una persona, te vas a ganar 100 pesitos promedio, 99, 90 pesos. O sea, vamos a poner que esta semana inscribiste a 3 personas. Ya tienes 300 pesos en tu tarjeta Banorte, ¿ok? Pero si tú enseñas lo mismo hacia abajo y cada uno de ellos invita a otros 3, pues este se va a ganar 300 pesos, o sea, 100 pesos por cada uno, ¿no? Pero tú también te los vas a ganar. Eso se llama bono de inicio rápido. Hay gente que son buenísimos para reclutar y se reclutan 10, 12 por semana en lo que encuentran a los gallos, ¿verdad? O sea, los gallos son los buenos. Entonces, 10 por semana son 1,000 pesos semanales, que son muy buenos. Entonces, ¿dónde estabas? No te pagaban por detergente. Aquí sí. Luego la otra, una vez que la gente ya se hace, ya entra, ya compró su primer producto, si estas personas se hacen mayoristas, mayorista es una persona que compra 11 productos en una sola exhibición o en 2 semanas, vamos a suponer que estos 3 se hacen mayoristas, te dan un bono de 2,000 pesos. Pero si en lugar de 3 son 5, te van a dar un bono de 4,000 pesos. Está padre, ¿no? 4,000 más por cada uno, como si son mayoristas, te van a pagar 400 pesos más los 100 que llevas son 500. O sea, serían más 1,500 pesos por comprar 11 productos. ¿Ok? O más 2,500 pesos acá. Pues aquí serían 6,500 pesos por haber hecho 5 personas mayoristas. ¿Hasta aquí vamos bien? Luego, las personas siguen comprando producto, promedio te pagan 14 pesos por cada producto que la gente está consumiendo. Pesos más, pesos menos, más bonos, más todo eso. Casi nadie compra un producto a la semana, ni para consumo. Normalmente la gente compra 4 productos. Entonces, multiplicándote, voy a borrar aquí un poquito para que lo vayan viendo, pero vamos a hacer un 3x3, ¿ok? Para que vean que no. Aquí estás tú, invitaste a 3 personas, cada uno de los 3 invitó 3, son 9, 27, 81, 243, ¿ok?
1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí son 5 niveles. Te pagan de 7 niveles. Pero bueno, para no sumarle mucho, quiere decir que aquí sería 243 más 81 nos da ¿cuánto nos da? 324. 363 por todos. ¿Cuánto? ¿300 qué? 63. 363. Ahora, 363 por... Dijimos que cada quien consume 4 productos, son 60 pesos más o menos. Por 60 pesos nos da 6 por 3, 18, le damos una. 6 por 6, 36 y una 37. 6 por 3, 18, 9, 20, 21. ¿Cómo les quedarían 21.780 por semana? Eso se llaman regalías. Hasta aquí vamos bien con las regalías. Y estamos en el quinto nivel, te pagan 7. Por eso te tienes que hacer mayorista para cobrar de 7 niveles. ¿Ok? Luego tenemos, imagínate, ahorita en el entrenamiento les voy a decir cómo le tienes que hacer, aquí nada más se suelta la plática de dinero. Imagínate que 3 personas tuyas se ganan un auto, o sea, son gerentes. Para que una persona se haga gerente tiene que mover con su red 150 productos en 9 semanas de 12. O sea, quiere decir, esta moví, o sea, se movieron 150 productos, llevo una. La otra fallé, no importa. La otra fallé, no importa. Porque son 9 de 12. O sea, me puedo equivocar 3 veces. Entre comillas, porque son más veces porque me voy arrastrando a las demás. ¿Ok? Bueno, si yo ayudo a 3 personas a que se hagan gerentes para que tengan su carro, por consecuencia, ¿qué crees que me va a pasar a mí? Me dan el mío. Ya está un carro mucho mejor. Pero me van a repartir el 1% de las ventas mundiales de la empresa, que si esta vez hubiera sido en este diciembre, promedio hubieran sido más o menos cerca de 60,000 pesos. Lo vamos a cerrar en 50. Entonces quiere decir que si yo hago 3, ¿cuánto van a pagar por este? ¿Por este? 50. ¿Y por este? 50. Va a ser bono de sembrino. ¿Ok? Entonces, ahorita si yo me enfoco de aquí a diciembre, vamos a ponerle que 2 o 3 se hagan gerentes, yo me llevo, aparte de los 14 pesos y todo lo que relajo, me llevo 50,000 pesos por cada uno. ¿Verdad? O sea, ¿cómo te caerían 150,000 pesos por este bono? Pero hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no voy con 3, no voy con 5. O sea, invito más. Entonces ya son 200,000 pesos. Con eso pagas la deuda, la casa que se hipotecaron, ya la perdiste, ya de modo, pero ya la se le enganche para la otra, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente traes un carro último modelo, porque si tienes 5 con carro, pues tú te traes un BMW como el que me dieron. Ya ven que siempre me han dicho que por qué no traigo el BMW no sé qué, ahora sí lo traigo, hasta allá afuera. Ese carro me lo dieron a mí cuando yo empecé, a los 7 meses, fue de los primeros BMWs que dieron. ¿Ok? Ahora vamos con la otra. Aparte, si tú ganas de 500 pesos en adelante, te van a dar una cosa que se llama bono de sembrino. Es como un aguinaldo, pero es mucho más, ¿verdad? Este bono de sembrino es el 30% de lo que tú hayas ganado en todo el año, pero siempre que sean de regalías, no de bonos. ¿Cuál es la diferencia? Yo ahorita metí 3 personas, regalé un bono de 2,000 pesos, de eso no me dan bono de sembrino. Pero ellos 3 compraron producto, son 14 pesos por cada producto que ellos compran, me pagan de 7 niveles o de 8 de 9 según el nivel que yo tenga, y de eso es de donde me van a pagar mi bono de sembrino. Entonces vamos a suponer que alguien que gana ligerito, 5,000 por semana, 20 al mes. En un año se llevó 240,000 pesos. ¿Cuánto es el 30% de 240,000 pesos? 72,000 pesos. Te llevas 72,000 pesos, más tus 150,000 pesos, 200 y pico mil pesos, con la mano en la cintura. ¿Está? Más aparte tus regalías que te estuviste llevando, más tus bonos, más todo eso. Y aparte también está el bono de mayoristas novatos. ¿Se lo saben? Yo tampoco, ¿verdad? Hay que investigar. Pero ese es otro más que hay. Entonces está la venta directa, la organización, que es donde están todos los bonos, que es bono de mayorista, bonos por hacer que la gente se gane carros, bono de bono de sembrino. Y luego también tenemos a la gente que le gusta mucho entregar productos. Por cada 33 productos, aparte te regalan, ¿cuántos productos te regalan? 6. 6 productos y te dan 1,800 pesos, ¿no? Por la producción, sí, 1,800.
1800 más 6 productos que te regalaron. Y si haces 55 productos, te regalan 10. 10 y te van a dar 3.600. 3.600 pesos. Eso es para los que les gusta vender. O hay gente que tiene las dos cosas, ¿no? Que tienen con su stock y que tienen su papel. Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos ganar dinero rápido. Yo les platico mi testimonio. Yo empecé aquí invitando muchísima gente al negocio, más o menos más de 150 personas en los primeros 7 meses para entrar aquí a la compañía para ganar dinero, no tanto de la salud. Yo tenía a mis clientes los atendía muy bien, los atendía en su casa, pero la gente que quería salud, pues obviamente lo que menos le interesa en ese momento es ganar dinero. A mí dame la salud y punto, ¿no? Pues ya lo dividí, entonces los atendí en su casa. Y empecé a buscar gente que quisiera tener también, mejorar su salud financiera, cambiar su vida económica, ¿no? Y más o menos inscritos fueron como 157, 58 inscritos. Que me dijeron que no, pues unos 500 han de haber sido, ¿no? Porque parece que esto es así. De todos esos, solamente 7 personas son las que generan mi cheque. Mis ingresos, ustedes se lo voy a decir que están en esa computadora, mis ingresos promedio son alrededor de 240,000 pesos mensuales, 260,000 pesos mensuales. Pero a los 7 meses, yo, con todo este tipo de gentes, yo estaba ganando 120,000 pesos. De los 7 que hacen el cheque, 2 sabían de redes de mercadeo y 5 lo fueron agarrando en el Inter, ¿no? Ahora, ¿qué hice una vez que tuve a las 7? Pues dedicarme a que ellos también tuvieran el resultado. Ahorita lo vamos a platicar en el entrenamiento. Pero quiero decirles que con poquita gente, a lo mejor tienes que platicar con muchos, pero con poquitos puedes ganar hasta 1 millón de pesos. Porque si yo veo ahorita 240,000 pesos al mes, yo veo muy cerca de 1 millón de pesos al mes. No sé cuándo, o sea, no les digo a lo mejor este año o el otro, no sé, pero los veo muy cerca. O sea, eso me da tranquilidad. Creo que una de las cosas que a todos nosotros nos debe dar tranquilidad es saber cómo va a estar tu vida financiera en los próximos años. Porque muchas veces, a lo mejor cada año en vez de estar mejor, estamos peor, ¿no? Hace 3 años estabas mucho mejor que ahorita, ¿no? Y la idea es que sea al revés, que cada año vaya superando y esté mucho mejor. Entonces, ahorita les voy a dar un super entrenamiento de cómo lo podemos hacer. Aparte que Veracruz está totalmente virgen, en todo el estado, bueno, más todo el país está virgen, pero Veracruz, que es un lugar así como muy candente para mi nivel, ¿verdad? Está totalmente virgen. Nada más para que que se ponga las pilas y se enfoque, pueda ganar lo que quiera ganar. Vamos a dar unos 10 minutitos de Alberto para que platiquen con los que vienen primera vez, que hay algunas personas nuevas. Y ahorita en 10 minutos regresamos para darles ya el entrenamiento de 5 puntos muy importantes que tendrán que hacer para ganar dentro de 7 meses 120,000 pesos mensuales. ¿Ok? Entonces 5 minutos y regresamos. Vengo después del corte.